Boa tarde a todos, já quase boa noite. Estamos encerrando o Seminário Internacional de Direito Administrativo em homenagem ao catedrático Tomás Ramon Fernandes Rodrigues. Eu sou Fábio Medina Osório, presido o Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. Este evento conta também com o apoio da Escola Superior da Advocacia do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, CNPG, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, CESA, da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, FMP, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e de seu curso de especialização em Direito do Estado, e de seu programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado, além da Escola da Magistratura do TRF4 EMAGES. Todas essas instituições apoiaram o Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado na organização deste seminário. E agora, para a conferência de encerramento do seminário, nós contamos com o professor e catedrático Juan Ramón Fernández Torres, da Universidade Complutense de Madrid, que tratará sobre o tema Covid-19 e o futuro do direito administrativo. O professor Juan Ramón Fernández Torres é catedrático de Direito Administrativo da Universidade Complutense de Madrid desde 2007, tendo sido anteriormente professor visitante da Universidade de Nanterre, Paris 10, da França, é doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, título obtido em 1997, cum laude. Pela mesma tese, ele obteve o prêmio extraordinário na categoria Direito Público, concedido pela mesma universidade. Tem obras importantíssimas publicadas, é um jurista de referência internacional, tem uma peculiaridade também digna de registro nesta homenagem, auxiliou na coordenação deste seminário, é filho do homenageado Tomás Ramón Fernández Torres e é um jurista de enorme prestígio na Espanha, na Europa, de prestígio internacional, de penetração na América Latina. Portanto, nós agradecemos profundamente o professor Juan Ramón Fernández Torres, não só pela organização conjunta deste seminário comigo, mas também por estar conosco para esta magnífica conferência que ele proferirá no encerramento deste seminário. Professor Juan Ramón Fernández Torres, a palavra é sua para encerrar o seminário. Muito obrigado. Buenas noches, en primer lugar. En mi caso son buenas noches, son las 22 horas de Madrid. Es una situación realmente singular esta. Nunca había dado una conferencia a estas horas de la noche y en un día festivo. Así que en mi memoria personal el doctor Fabio Medina va a quedar grabado para siempre, gracias a esta singularidad. Pero bromas aparte, quiero en primer lugar agradecerle muy sentidamente al doctor Medina y a todos los partícipes en este seminario su magnífica disposición, porque para mí es muy especial este acto, no solo en lo académico, por la admiración que profeso por el profesor Fernández Rodríguez, sino en lo personal, por razones obvias que el doctor Medina conoce. Así que es un motivo de alegría muy grande, el que me mueve a agradecer al doctor Medina en nombre de todos por la celebración de este acto. Y además, porque me unen lazos de amistad con el doctor Medina, que son los que explican también esas palabras tan inmerecidas que me ha dirigido en este momento. Creo que es particularmente, además, acertada la idea del seminario en este preciso momento histórico y el tema, la elección del tema que me ha sugerido el propio doctor Medina.
No he sido yo quien tomó la iniciativa de este tema, ha sido una idea y una idea muy buena por parte del doctor Medina, hablar del futuro del derecho administrativo sobre la base del impacto que está causando en todos nosotros esta pandemia de alcance para muchos de nosotros absolutamente desconocido. Nunca en nuestra existencia, para aquellas personas que no hayan sufrido un gran impacto social, militar, económico, para ninguno de nosotros se ha producido un fenómeno como este, es algo inédito en nuestras vidas, por lo menos en la mía. Y qué duda cabe que ese fenómeno extraordinario de la pandemia en la que estamos envueltos ha causado un grandísimo impacto. El profesor Bruer Carías hace un momento hacía una referencia insistente a la importancia del equilibrio en el derecho administrativo. Y nos decía algo que es obvio que todos hemos estudiado, que la clave de bóveda del derecho administrativo es un equilibrio muy sutil, un equilibrio muy delicado, un equilibrio un poco oscilante a veces entre los privilegios de la administración, entre las prerrogativas del poder público y las garantías del ciudadano. Privilegios por un lado y garantías de los ciudadanos por otros. De manera que cuando ese equilibrio se altera y por lo tanto oscila como si fuera un seísmo, pues llega a peligrar incluso el propio Estado de Derecho. Eso es algo que constatamos en nuestra práctica diaria como consecuencia de los acontecimientos que se han producido a raíz de la pandemia. La pandemia ha causado en el plano jurídico-político, por lo menos en mi opinión, dos grandes efectos. Por un lado, ha causado una grandísima sacudida y un cuestionamiento de todo el derecho público, tanto del derecho constitucional como del derecho administrativo, con un efecto derivado de ello. Esa sacudida primero y ese cuestionamiento después del derecho público ha dado lugar a su desplazamiento, al desplazamiento desde la órbita en la que giraba, desplazamiento inmediato y continuado en España desde el 14 de marzo del año 2020 hasta ahora. Y ha sido desplazado por un régimen excepcional, un régimen de excepción, se dice, al amparo de ese estado de alarma, con el agravante de que han pasado 12 meses desde entonces y de que ese régimen de excepción amenaza hoy día con normalizarse y con perpetuarse. Se ha producido, por lo tanto, una crisis sanitaria, pero también una crisis económica, una crisis social y una crisis jurídica. Eso es algo de lo que hayan hablado el propio homenajeado en su intervención inicial, el profesor Fernando Rodríguez, en lo que habló también el profesor Fernández Farreres, sobre lo que también habló el profesor Jiménez Blanco y de lo que ha hablado el profesor Reiter Jiménez en el día de ayer. Y hoy lo ha hecho el profesor Casañe, que yo sepa, además del profesor Bruno Carles. El segundo efecto de la pandemia en el plano jurídico-político ha sido que se ha convertido la pandemia en España de forma muy clara en un campo de batalla del partidismo. La impresión que tengo yo es que parece que ya no hay política asociada al ejercicio del poder y nada más que del poder al servicio del interés general, por utilizar la frase de Max Weber. La política nos han enseñado que se justifica por el uso del poder y por ende por el uso de los resortes y los medios que están en manos del poder para buscar soluciones a los problemas que la sociedad padece. Y cuando la política no es útil, cuando deja de ser útil, deja de justificar su existencia y se convierte en el puro y simple partidismo, en la lucha cainita entre partidos políticos. ¿Y quién se beneficia de eso? Los populismos de los que hablaba el profesor Juan Carlos Casaña en su intervención. Y la consecuencia de ello es que el partidismo acaba por suplantar a la política. Y se produce entonces un efecto que deriva de esa suplantación por el partidismo de la política. El efecto tiene la forma del pecado que denunció en su día Max Weber.
la vanidosa complacencia del sentimiento del poder. Y eso no les suena. Yo que últimamente estoy viendo muchas series en televisión como consecuencia de las restricciones de movimientos a las que me veo obligado porque las autoridades me impiden irme de vacaciones y desplazarme, etcétera, pues eso, esa frase de Weber de la vanidosa complacencia del sentimiento del poder, me recuerda a un personaje de House of Cards, de Frank Underwood, protagonizado por Kevin Spacey, ese personaje cínico que busca simplemente el ejercicio del poder por el poder y perpetuarse en el mismo. Bueno, puro partidismo. El agravante, además, que se produce como consecuencia de convertirse la pandemia en el campo de batalla del partidismo, es que se produce un fenómeno de expandirse ese partidismo desde los extremos que están contrapuestos hacia el centro del espectro político, afectando y, digamos que, haciendo enfermar a los partidos que se encuentran en el centro y que dan estabilidad al sistema jurídico político. Por eso hay que tomarse muy en serio el populismo. Recientemente, hace unos meses, un historiador francés muy conocido, Pierre Ozon-Vallon, escribió un libro sobre la crisis sobre el siglo del populismo. Salió en febrero del 2020. Un libro interesantísimo que ha sido traducido al español por Galaxia de Gutenberg hace poco. Bien, de esos efectos de la pandemia se deriva como consecuencia de la sustitución del derecho público, como lo entendemos, y del derecho administrativo en particular, por un régimen de excepción, se ha producido algo muy importante y muy grave. Un retroceso muy sustancial en la propia evolución del derecho administrativo. De golpe, hemos ido muchos años hacia atrás. Hemos vuelto a épocas que creíamos que habíamos superado. Y eso me recuerda a una construcción teórica que hizo un profesor norteamericano en 1988 en una obra conocida suya llamada Controlar la corrupción, en la que formuló una ecuación, la ecuación básica de la corrupción. El profesor Robert Klitgaard, en 1988, en su libro Controlar la corrupción, Controlling Corruption, estableció una fórmula muy sencilla. Y era corrupción igual monopolio de la decisión pública más discrecionalidad menos rendición de cuentas, lo que llaman los norteamericanos accountability. Corrupción igual monopolio de la decisión pública más discrecionalidad menos rendición de cuentas. Es decir, que cuanto más poder, cuanto mayor sea el monopolio y cuanto mayor sea la discrecionalidad de quien ostenta el poder y menos controles haya, más corrupción. Y eso me evoca a un personaje muy conocido en el siglo XIX, con un nombre muy largo, que no es conocido por el nombre muy largo, John Emerich Edward Albert Alton, el primer barón Acton de Alderman, Lord Acton para nosotros, para ese historiador y pensador político católico inglés, que fue muy famoso por acuñar una frase que todos conocemos porque la hemos oído, incluso la hemos utilizado, que realmente es a lo que está refiriéndose Klitgaard en su formulación de la corrupción. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso es algo que todos hemos escuchado, más de una vez. Bueno, bien, claro, por eso es por lo que frente al absolutismo monárquico surge el Estado liberal del derecho, por eso es por lo que la organización del Estado se hace sobre la base de la división de poderes, por eso es por lo que se establecen controles y controles más intensos, porque cuanto más controles haya y más intensos haya, menos riesgo o menos probabilidad de corrupción. A la inversa, a más discrecionalidad sin control, más arbitrariedad y más corrupción, porque son lo mismo, arbitrariedad y corrupción. Se llame como se quiera, pero en esencia son lo mismo. Quiere eso decir que el ejercicio del poder
sin razones no tiene cobertura en el ordenamiento jurídico. El ejercicio del poder sin razones objetivas no tiene cobertura en el ordenamiento jurídico. El ejercicio del poder sin razones legítimas constitucionalmente no tiene cobertura. Y el ejercicio del poder sin razones fundadas en el interés general no tiene cobertura. Es lo que se llama la desviación de poder. Todos nosotros, el doctor Medina y yo, y todos los asistentes y mucha más gente, todos ansiamos, todos deseamos que la gestión del poder, la gestión pública, sea eficaz. Es decir, que alcance los objetivos determinados previamente. Y queremos también que esa gestión pública sea, además de eficaz, sea ágil. Es decir, que actúe en un plazo razonable para asegurar la eficacia. Todos, en un mundo idílico, todos desearíamos que la administración fuera eficaz y ágil. Pero sabemos que existen vías limitadas para agilizar la gestión de las administraciones públicas. Hay una vía que no encaja en el ordenamiento jurídico y otra que, por el contrario, sí encaja. Por ejemplo, la primera vía, ¿cuál es? Para hacer eficaz y más ágil la actuación de la administración. Limitar y restringir los controles, reducir los controles que frenan la toma de las decisiones y la ejecución de las mismas. Eso es lo que todo político dice cuando llega al poder. Bueno, ¿cómo podemos reducir los controles? ¿Cómo podemos sortear, evitar ciertos límites formales y materiales? ¿Cómo podemos restringir las limitaciones a las que estamos sujetos? Ahí está el riesgo de la arbitrariedad y el riesgo de la corrupción. Es una vía que se puede hacer, que se intenta, que se hace, vamos a verlo ahora con un ejemplo, pero tiene gravísimos riesgos. Y luego hay otra vía para que la gestión pública sea eficaz y ágil al mismo tiempo. Es reformar y simplificar los procedimientos para mejorarlos. Lo que precisa, entre otros medios, y eso cualquier funcionario público lo entiende muy bien, requiere dotar de más medios personales, de más medios materiales y financieros a los órganos administrativos que tienen que tomar las decisiones. Pero eso nunca se puede hacer a costa de prescindir de trámites que son esenciales en un procedimiento. El trámite de la audiencia, los controles previos, los controles posteriores, los informes que son preceptivos, las autorizaciones, la intervención fiscalizadora de las cuentas. Esos controles, que son otros tantos límites del ejercicio del poder, son imprescindibles. Por eso digo que hay dos vías. La vía más rápida, pero la vía que menos encaja o peor encaja en el ordenamiento jurídico, y la vía que es la recomendada por cualquiera de nosotros como administrativista, que es la segunda, que requiere mucho más esfuerzo intelectual y que requiere también de mucha más labor de persuasión. En España se está produciendo ahora mismo un fenómeno que ha sido expuesto por los anteriores palestrantes, como dicen ustedes, los conferenciantes, que va en la línea de la primera de las vías, que es ese real de, tanto el profesor Fernández Rodríguez como los demás intervinientes españoles han mencionado ese Real Decreto Ley, que es una norma del gobierno, que se aprobó el 30 de diciembre, que tiene por objeto establecer las bases para canalizar todos los fondos europeos que la Unión Europea va a destinar a España para poder recuperar digamos, los niveles de crecimiento económico anteriores a la pandemia. Bueno, pues simplemente para que lo tengan muy presente aquí, ese decreto ley, que es decreto ley 36/2020 de 30 de diciembre, ¿va en la línea de la primera o de la segunda vía? ¿Pretende una gestión pública eficaz y ágil por la primera vía o por la segunda? Evidentemente por la primera.
y por lo tanto tiene muy difícil encaje tanto en el derecho español como en el derecho europeo. Les voy a poner de manifiesto, simplemente para que se hagan una idea, hasta qué punto ese Real Decreto Ley que aprobó el 30 de diciembre de 2020 el gobierno español no tiene cobertura jurídica y no contribuye precisamente a reforzar los límites a los que está sujeto el poder, sino todo lo contrario. Para empezar, hay un dato significativo. Ese Real Decreto Ley tenía que aprobarse previo informe de un órgano consultivo, que es el supremo órgano consultivo de la nación española, que es el llamado Consejo de Estado. En España, a diferencia de Francia, el Consejo de Estado solo ostenta funciones consultivas, no funciones jurisdiccionales, a diferencia también de Colombia, por ejemplo. Bueno, pues resulta que ese dictamen del Consejo de Estado no solo no fue favorable al borrador de Real Decreto Ley, sino que fue desfavorable. Y fue sustancialmente desfavorable. Lo fue tanto que el gobierno, uno, no lo publicó el dictamen. Dos, no lo presentó ante el Parlamento como era su obligación para someterlo a votación el decreto ley. Tres, le fue reclamado por un partido político y no lo entregó. Y solo 2 meses y pico después fue publicado. ¿Por qué? Pues porque el gobierno era consciente de que la norma que había aprobado era contraria a derecho y ocultó ese informe interno de carácter preceptivo porque no quería que nadie lo utilizara en contra del gobierno. Eso es realmente, es muy significativo de la forma de hacer gobierno por parte del gobierno español. Pero cuando uno lee el contenido, uno se encuentra con que existe un elemento común en esa norma. El argumento que pretende legitimar la norma es que se necesita dotar de la mayor agilidad y flexibilidad a la administración para poder gestionar los fondos europeos y que cumplan el efecto de recuperar la economía. Bueno, lo primero no es cierto porque resulta que los fondos no se han entregado y han pasado 3 meses desde que el decreto ley se aprobó. Y está por ver cuándo llegará. Y lo segundo es que la agilidad, la mayor agilidad, no se puede hacer a costa de eliminar controles que son necesarios. Y lo que ha hecho el gobierno es eliminar controles que eran indispensables. Y la eliminación de esos controles, limitaciones, informes y demás, la eliminación tenía un objeto muy claro: permitir al gobierno poder disponer de los fondos europeos sin sujeción a control o con los mínimos controles. Es decir, establecer un régimen excepcional para gestionar unos fondos europeos distinto del régimen general al que el gobierno debe someterse en cualquier otro caso. Para los juristas españoles se nos plantea de entrada un dilema, y es que la pregunta es si esa norma que el gobierno español ha adoptado es compatible con el derecho europeo. Y el derecho europeo nos dice, en una serie de normas que ha aprobado para articular todos sus fondos, llamados Next Generation, y ha dicho que los estados tienen que establecer sistemas de control que ofrezcan garantías necesarias de que los fondos se han gestionado de acuerdo con las normas aplicables, evitando fraude, corrupción y doble financiación, etc. La pregunta que nos hacemos muchos es si con esas normas que establece el gobierno se va a lograr convencer a la Unión Europea de que eso es compatible con el derecho europeo. Evidentemente, ya les adelanto que la respuesta es negativa. Es decir, ¿qué es lo que hace el gobierno para entendernos?
otorgar la máxima discrecionalidad posible al mismo para poder llevar a cabo la gestión más libre posible de los fondos europeos. Entonces, la pregunta es, ¿ese es el camino? ¿Es así como tiene que reforzarse el derecho administrativo? ¿Es así como el futuro del derecho administrativo tiene que diseñarse? ¿Es eso lo que podemos y debemos esperar los administrativistas? Obviamente, la respuesta la tienen ustedes. Ese no es el camino. El camino es bien distinto. Ya no puede afrontarse la pandemia como una crisis extraordinaria, de duración limitada, en el tiempo, que requería de medidas extraordinarias, derogatorias de las reglas comunes. Eso es lo que se nos dijo el 14 de marzo del 2020, lo que se les dijo a ustedes unos días después. Esto es una crisis extraordinaria, hay que adoptar medidas extraordinarias para las que las reglas comunes no sirven. Bueno, eso podía ser al principio cierto y durante los primeros tiempos, pero un año después, eso ya no es una razón que justifique exceptuar la aplicación de las reglas comunes y generales que todos nosotros en Brasil y en España teníamos hasta marzo del 2020. Debemos asumir que estamos en una situación cuya duración va a seguir prolongándose. Yo no sé cuánto tiempo se va a prolongar esta pandemia y las limitaciones derivadas de ella y el riesgo que para la salud podemos sufrir todos, pero lo cierto es que estamos en una situación que va a seguir prolongándose durante un tiempo, meses o quizás algún año. Hay cambios que van a ser definitivos en nuestra vida, cambios jurídicos, que van a afectar a reglas que pueden ser incluso importantes, que van a afectar nuestra conducta, que afectan nuestros derechos y a nuestros derechos y obligaciones. Hay quien habla de una nueva fase, un momento histórico. Esas son palabras grandilocuentes, es que a mí no me convence. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos un nuevo derecho administrativo? ¿Un derecho administrativo distinto del derecho administrativo que nosotros conocíamos hasta hace un año, poco más o menos? Es una pregunta muy ambiciosa, pero si hacemos una aproximación, que es mi propósito, una aproximación gradual, lo que hay que reconocer, y eso es cierto, es que van a ser precisas nuevas reglas. Nuevas reglas sobre las que se asiente, sobre las que se edifica el derecho administrativo. Nuevas reglas en las que la seguridad personal de todos nosotros y la seguridad jurídica deben ser fortalecidas, deben salir reforzadas. Durante demasiado tiempo hemos visto que se ha utilizado por parte de muchas autoridades el miedo como instrumento para la obediencia, para asegurar la obediencia de los ciudadanos. Hay que combatir el miedo. Y es tan importante combatir el miedo como combatir el autoritarismo, que en tantos sitios se ha extendido, que es algo de lo que hablaba el profesor Bruer Carins. Yo, en este punto, quiero evocar a dos autores, un autor turco y un autor británico, Daron Acemoglu, por un lado, el turco de Estambul, profesor de economía en el MIT, y James Robinson, profesor británico de economía que está en la Universidad de Chicago, que en el año 2019 publicaron un libro que se llama El pasillo estrecho, Estados, sociedades y cómo alcanzar la libertad. En inglés, The Narrow Corridor, States, Societies and the Fate of Liberty. Bueno, ese libro publicado en 2019 es muy interesante. En él nos explican los autores las condiciones que ha de reunir el Leviatán para que las sociedades progresen en el futuro. Y cito aquí textualmente. Dicen, es necesario un Estado que tenga la capacidad de hacer cumplir las leyes, controlar la violencia, resolver conflictos y proporcionar servicios públicos
pero que continúe estando dominado y controlado por una sociedad asertiva y bien organizada. Eso es justamente el Leviatán encadenado. La historia nos enseña que cuanto más avanza el poder del Estado, más debe hacerlo el control sobre el Estado. Es lo que estos autores, Acemoglu y Robinson, llaman el efecto Reina Roja. Y lo llaman Reina Roja por Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. No se trata de impedir que el Estado disfrute de poder. No se trata de impedir que el Estado incluso disfrute de más poder. De lo que se trata es de fortalecer, frente al incremento de ese poder, fortalecer a los ciudadanos, fortalecer a la sociedad con aquellos mecanismos que sean adecuados, necesarios, suficientes y efectivos. Precisamente para controlar el Estado. Hablan los profesores Acemoglu y Robinson de la expansión simultánea de las capacidades del Estado y la sociedad impulsada por el efecto de la reina. Yo estoy plenamente de acuerdo. Las nuevas reglas que deban implantarse para reforzar el derecho administrativo no deben hacer perder en ningún momento la clave de bóveda sobre la que descansa toda la arquitectura del derecho administrativo, que es el equilibrio entre privilegios de la administración y garantías de los ciudadanos. No puede haber, por lo tanto, como ha habido durante estos 12 meses, recortes de derechos, libertades y garantías. Recuerden a Ronald Working. Si el gobierno no se toma los derechos en serio, entonces tampoco se está tomando en serio el derecho. En nuestras sociedades, el partidismo sigue degradando el Estado de Derecho. El partidismo no se toma en serio las libertades, porque no cree sencillamente en el derecho, sino solo en el autoritarismo, en la tiranía benévola, en el llamado orden y mando. El estado de alarma en España va justamente en sentido contrario. Hay que tomarse, por parafrasear a Ronald Working, hay que tomarse muy en serio los derechos y libertades de los ciudadanos. Y yo aquí simplemente quiero citar varios ejemplos. En estos días, en Europa se está hablando muchísimo de lo que se llama el certificado digital verde, lo que en el lenguaje coloquial estamos llamando el pasaporte digital, aquel documento en el que se reflejará si la persona ha superado o no la enfermedad, si la persona se ha vacunado o no, si la persona tiene anticuerpos y, por lo tanto, en función de ello, podrá o no viajar con mayor o menor amplitud fuera del territorio en el que vive. Bueno, el pasaporte digital que simplemente anunció la Comisión Europea ayer mismo en rueda de prensa y que tiene que definirse en los próximos 3 meses, eso, el pasaporte digital plantea extraordinarios retos. Retos desde el punto de vista científico. Claro, no hay una certeza científica acerca de que lo que refleje ese pasaporte digital pueda responder a la realidad, porque no hay conocimiento científico o a día de hoy que certifique que la persona que ha sido vacunada o que ha pasado la enfermedad y dispone de anticuerpos está libre de poder contagiar a terceras personas. Plantea objeciones éticas también muy importantes, de las que ha hablado un compañero mío, profesor de la Universidad ICADE, Federico Montalvo, y plantea retos jurídicos importantes en cuanto se afecta a la libertad de circulación de las personas y en cuanto se afecta también a una cuestión esencial, que es el tratamiento de los datos de carácter personal. Eso es algo que tiene que sujetarse unas reglas que sean claras, que busquen un equilibrio indispensable entre privilegios y garantías, porque se trata de proteger la salud, pero también la economía al mismo tiempo con ese instrumento. Otra cuestión, por ejemplo, la transparencia. Bueno, la transparencia, que fue motivo de
agrios debates en una legislatura anterior, con una presión extraordinaria a la que se sometió al gobierno entonces conservador en el año 2011-2012, hasta que se aprobó una ley de transparencia en España, una presión ejercida por los partidos de la oposición, que son los que hoy gobiernan, exigiendo la máxima transparencia de la administración para que todo, prácticamente todo, estuviera a disposición del público. Bueno, pues resulta que esos partidos que estaban entonces en la oposición y que hoy ejercen la responsabilidad de gobierno son los mayores detractores de la transparencia. Son ellos los que han ocultado datos clave durante la pandemia. Son ellos los que rechazan proporcionar información que se les requiere por parte de los ciudadanos sobre pretexto de argumentos varios. Y claro, como resulta que el gobierno de la nación lo hace, pues ahora las demás autoridades hacen lo mismo. Ayer mismo un compañero mío, abogado de Vigo, Diego Gómez Fernández, que es muy activo en las redes sociales, contaba él mismo que él había solicitado la información de la que se había servido el gobierno gallego para ordenar medidas de limitación de movimientos de las personas, porque el gobierno gallego había hablado de que la medida de restricción de movimientos la había adoptado sobre la base de unos informes técnicos hechos por parte de un comité ad hoc al respecto y solicitó información. Bueno, pues resulta, al amparo de la ley de transparencia, pues resulta que la autoridad administrativa le denegó la información, con un argumento absolutamente inaceptable. Dice, no, es que son informes internos y no podemos dárselos. Pero ¿cómo? Precisamente porque son informes internos, la ley de transparencia lo que pretende es que el ciudadano que invoque una razón pueda acceder a los mismos. Bueno, eso es una muestra de que evidentemente la transparencia está lejos de ser un logro a pesar de su proclamación formal como principio y de su tratamiento en una ley. Lo mismo sucede con el régimen de contratos. En España tenemos una legislación de contratos que ha sido mencionada por el profesor Fernández Farreres, que es extraordinariamente rigurosa a día de hoy, que plantea retos extraordinarios a los funcionarios para su aplicación, que genera muchísima incertidumbre sobre muchas de sus reglas y que tiene un efecto incluso inhibitorio de la administración a la vista de esas reglas restrictivas. Bueno, ¿qué se le ha ocurrido al gobierno? Pues en ese Real Decreto Ley de 30 de diciembre del 2012 viene a decir Paco más o menos, bueno, que todas esas reglas limitativas que no se van de la legislación de contratos que no se van a aplicar para la gestión de los fondos europeos. ¿Acaso cabe mayor cinismo que ese? Que existe una ley general que suscita muchas dudas y reparos y que el gobierno la aparta ad hoc para disponer de libertad para sus fines, para gestionar esos fondos europeos. Resulta ciertamente inaceptable el planteamiento que ha hecho el gobierno en ese caso. Y con el control judicial pues se han planteado muchísimas dificultades. Se ha puesto de manifiesto con ocasión de la pandemia que la justicia en general se ha visto desbordada en muchos casos. Desbordada como nos hemos visto todos, pero en algunos aspectos particularmente. Porque claro, era especialmente importante que la justicia mantuviera el pulso a las autoridades, que sustituyeron el derecho administrativo por un derecho de excepción. Y era particularmente importante, por tanto, en consecuencia, que la justicia siguiera ejerciendo su función de control sobre un gobierno que había apartado las normas generales y había creado un derecho de excepción. Y sin embargo, la realidad nos pone de manifiesto que la justicia no ha hecho del todo, no ha cumplido del todo su función jurisdiccional durante este tiempo. El control ex ante es limitado e insuficiente. En España hemos tenido muchísimos problemas
con las figuras de las autorizaciones y ratificaciones judiciales para la adopción de medidas limitativas de derechos fundamentales con fundamento en razones de salud pública que tenían que otorgar los tribunales. Y eso ha generado muchísima litigiosidad y ha dado lugar incluso a una modificación específica de la legislación para facilitar el otorgamiento de las autorizaciones o ratificaciones, no para mejorar el funcionamiento de la justicia. También se han planteado otros problemas relacionados, por ejemplo, con el control a posteriori. Ya sabemos que el control que ejercen los tribunales contenciosos administrativos, el control que ejerce la justicia administrativa, es un control ex post facto, es una revisión de la actuación previa de la administración. Bueno, pues muchas veces esa revisión a posteriori se ha hecho inútil. Inútil porque los tiempos en la actuación de la administración han sido mucho más rápidos que los tiempos en la actuación de los tribunales. Y cuando un tribunal se veía en el momento de tomar una decisión, para entonces había perdido objeto la actuación. Y no digamos ya el Tribunal Constitucional Español, 12 meses después y 10 meses después de haber sido interpuestos recursos de inconstitucionalidad contra la declaración del estado de alarma, el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado, a pesar de las consecuencias tan extraordinarias que eso ha llevado aparejado. Por eso, hace unos días, quien fuera un magistrado del Tribunal Constitucional y en su momento letrado del Consejo de Estado, Jorge Rodríguez Zapata, publicó un artículo en la prensa diciendo que la célebre polémica entre Carl Schmitt y Hans Kelsen sobre quién debe ser el guardián de la Constitución cobra relieve en estos momentos de pandemia, porque hay mucha gente que se plantea que para no hacer nada, más valía que fuera la justicia administrativa quien sometiera a control la actuación de todas las autoridades administrativas, en lugar de reservar al Tribunal Constitucional el control sobre la declaración del estado de alarma, que es algo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional hizo en su día a la vista de un supuesto concreto y que no tuvo en cuenta otros posibles supuestos, como puso de manifiesto el profesor Fernández Rodríguez en su intervención inicial. En conclusión, y para ir acabando, querido doctor Medina, la situación hoy día es muy preocupante. Si me permiten, voy a hacer un símil con el fútbol, porque estamos acabando y hay que recuperar un poco la actividad. Yo ahora mismo, siento que la situación es similar a la siguiente. Imagínense que el próximo Mundial de Fútbol llega a la final Brasil y que juega de nuevo con Alemania y que al final del primer tiempo Brasil está perdiendo 2-0. Bueno, pues yo pienso que ahora mismo estamos en esa situación y que el derecho administrativo está en esa situación. Perdiendo 2-0 con el poder. Y quedan solo 45 minutos para que acabe el partido. Bueno, lo mínimo que hay que hacer es marcar 2 goles para empatar y poder llegar a la prórroga. ¿Y cómo se logra eso? Con grandes acuerdos políticos. Haría falta para renovar el derecho administrativo, mejorar algunas reglas, mejorar el funcionamiento de la justicia administrativa, que está pendiente, mejorar otros aspectos que son capitales, porque solo entonces podríamos progresar y marcar esos 2 goles que tenemos que hacer para llegar a la prórroga. Muy recientemente, en España, 2 personas que son voces autorizadas han reclamado esos acuerdos políticos. Por un lado, el gobernador del Banco de España, en una entrevista que se publicó el día 13 en un periódico nacional, Pablo Hernández de Cos, vino a decir que le parecía incomprensible que los partidos políticos en España estuvieran metidos en peleas absurdas y que no adoptaran decisiones en un momento tan extremadamente importante, decisivo para España, con casi 6 millones de personas sin trabajo en este momento, incluyendo aquellos que están en lo que se llama un ERTE.
Pero también lo ha hecho un compañero catedrático de Economía, José Luis García Delgado, apelando también a la sensatez de los partidos políticos que están, digamos, que en el centro del espectro político, reclamándoles acuerdos políticos. Lo que pasa es que la situación no invita a eso, por las tensiones que generan los partidos que están en el extremo del espectro político, partidos claramente populistas, que lo que hacen es generar tensión y dificultar la adopción de acuerdos. Y es que, ya sería la conclusión final, y es que la historia en Europa, en particular, nos ha enseñado que la concesión de poderes de excepción a las autoridades solo ha conducido a partidos políticos extremistas y populistas antidemocráticos a acabar por acceder al poder, vaciar de contenido de la democracia y suplantarla con una dictadura. Los alemanes dicen que nunca y jamás, por la experiencia histórica que tuvieron con el nazismo, nun und nimmer, nunca y jamás hay que aceptar poderes de excepción. Maestros como los profesores García Enterría y Tomás Ramón Fernández nos han enseñado el camino y el modo de proteger el Estado de Derecho a través de las herramientas que nos proporciona el derecho administrativo. A todos nosotros, al doctor Medina, a mí y a todos los asistentes, nos incumbe seguir mostrando ese camino y seguir utilizando esas herramientas y renovándolas para preservar nuestro Estado de Derecho. Y este es el mayor reto al que nos encontramos frente a las generaciones venideras, para que nadie nos reproche, como nos advirtió Rudolf Jering, acerca de nuestra desidia o inacción en una situación tan extraordinaria como la que ahora vivimos. Por eso es una magnífica ocasión la que el doctor Medina nos ha proporcionado a todos para hablar precisamente de la obra del profesor Fernández Rodríguez, que la ha dedicado durante los últimos 30 años precisamente al control de la discrecionalidad. Porque hay que combatir esa discrecionalidad que se ha vuelto arbitrariedad y que está haciendo un daño extraordinario a nuestros derechos y libertades. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ramón Fernández Torres, por su magnífica ponencia de cierre de este Seminario Internacional de Derecho Administrativo en homenaje a tu padre, el gran jurista y maestro de todos nosotros, Tomás Ramón Fernández Rodríguez. Yo quiero agradecer en tu nombre, Juan Ramón Fernández Torres, en tu persona, todos los maestros, todos los juristas, todos los catedráticos que han participado de este homenaje, de este seminario. Quiero agradecer a todos los participantes que nos han asistido a lo largo de estos 2 días de seminario, porque han prestigiado el seminario, han prestigiado a nuestro maestro Tomás Ramón Fernández, que es una gran referencia para los juristas brasileños, los juristas latinoamericanos y los juristas europeos. Se puede decir que ha producido una gran obra jurídica, pero tiene el curso que es un clásico, que es el curso de Derecho Administrativo, que ha sido producido con el gran maestro de todos nosotros, Eduardo García de Enterría, que es el patrono de este Instituto Internacional de Estudios de Derecho de Estado, que fundamos en 2003 y que tiene también la presencia tuya y de los demás catedráticos que están aquí con nosotros. Con esas reflexiones y agradeciendo la posibilidad de hacer este sigilo pero honesto homenaje a este gran maestro que es Tomás Ramón Fernández Rodríguez, quiero despedirme con un fuerte abrazo que extiendo a ti, Juan Ramón Fernández Torres, y a tu padre. Muchas gracias por todo.